미국 번터 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. Have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. 미국의 늑살인 미치광이를 반드시 불로 다스릴 것이다. They will be met with fire and fury like the world has never seen. De prensa que veíamos, en la que el presidente Trump habló de Kavanaugh, ocurrió un incidente que ya es viral en las redes sociales. Trump le dio la palabra a la reportera de la cadena ABC, Cecilia Vega, que no está entre las periodistas favoritas de la Casa Blanca, pero mire usted lo que ocurrió cuando le cedió el turno. Okay, question? Yeah, go ahead. She's shocked that I picked her. She's in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. okay, I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. Go ahead. In a tweet this weekend, Mr. President, you said that it's incorrect to say you're limiting the scope Bien, of the esta forma de referirse a la capacidad intelectual de Cecilia Vega está siendo profundamente criticada. Algunos colegas de la periodista denuncian que no es la primera vez que Trump recurre a estereotipos ofensivos para atacar a las mujeres. Quieren el poder y el control, pero no se los daremos, dijo mientras defendía a su nominado. Mientras, del lado demócrata, la ex primera dama. Este tuit de Donald Trump provocó la indignación de Pekín. El presidente estadounidense calificó al nuevo coronavirus como virus chino, en medio de un anuncio de respaldo a aquellas industrias afectadas por la pandemia como las aerolíneas. El gobierno de China instó el martes a Washington a detener inmediatamente sus acusaciones, que definió como injustificadas. Recientemente, algunos políticos en Estados Unidos han vinculado el virus a China, lo cual es una estigmatización de China. Nos sentimos muy indignados y nos oponemos firmemente a esto. La Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional se oponen claramente a vincular el virus a países y regiones específicos y a la estigmatización. Varios miembros del gobierno estadounidense ya habían utilizado expresiones similares, pero hasta ahora nunca lo había hecho el presidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dudado en cargar duramente contra el fallecido general iraní Qasem Soleimani y justificar su muerte. Trump ha aseverado que tendría que haber sido asesinado hace 20 años por la amenaza que suponía para la seguridad de las tropas norteamericanas y los miembros de la zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado duramente contra el general iraní Qasem Soleimani, fallecido tras un ataque de Washington sobre el aeropuerto internacional de Bagdad a principios del mes de enero. Qasem Soleimani, number one terrorist in the world. Soleimani was responsible for murdering and wounding thousands of Americans, but we stopped them cold. No es la primera vez que Trump se refiere a Soleimani en términos nada afables, pero esta vez ha señalado que debería haber sido asesinado hace 20 años, porque suponía una inminente amenaza contra la seguridad de las tropas y ciudadanos estadounidenses en la región. Great percentages of people don't have legs right now and arms because of this son of a bitch. Soleimani murió junto al número 2 de las fuerzas de movilización popular, Abu Mahdi al-Muhandis, y varios milicianos iraquíes, tras lo que Irán prometió que se vengaría por el ataque. You made some comments about the American Republican presumptive nominee Donald Trump.
You called him brilliant, outstanding, talented. These comments were reported around the world. I was wondering what in him led you to that judgment, and do you still hold that judgment? Вот вы известный человек в нашей стране, вот вы лично. И не только как ведущий на одной из крупнейших телевизионных корпораций, но и как интеллектуал. Зачем вы все передергиваете? Вы возьмите, вот, над вами берет верх журналист, а не аналитик. Ну, посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Но мы не вмешиваемся, мы никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, тем более Соединенных Штатов. Но мы будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ. Personas en Estados Unidos por coronavirus. Con más de 80.000 fallecidos, los casos tampoco dejan de aumentar y superan ya el 1.300.000. Realidad que afronta el país y que ha hecho saltar la polémica durante la última rueda de prensa de Donald Trump, cuando una periodista de CBS le ha preguntado por ello. Incómodo, la responde con un ataque directo. Bueno, están perdiendo la vida en todas partes del mundo. Y tal vez esa sea una pregunta que deberías hacerle a China. No me preguntes, pregúntale a China. Sin más, trata de cambiar de asunto dando paso a otra pregunta, pero la periodista de rasgos asiáticos no duda en recriminarle su respuesta. ¿Por qué me dice eso concretamente a mí? Te lo digo a ti, no lo digo específicamente a nadie. Lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa. De nuevo, ella rebate sus palabras mientras Trump intenta desviar el tema y ceder el turno a otra periodista, esta vez de CNN. No le da tiempo a responder cuando ya el presidente da la palabra a otro compañero. Le interrumpe y decide así terminar sin explicación alguna su comparecencia. Todo en el mismo día en el que sus consejeros y todos los empleados al completo de la Casa Blanca llevaron mascarilla por orden expresa de Trump, después de los casos positivos detectados en su entorno. Una medida que vuelve a levantar la polémica porque él ha declinado usarla de facto. An Iranian military advisor tells CNN this morning that that country will respond to the strike by targeting U.S. military sites. President Trump was tweeting threats to the Iranian government up until the wee hours of the morning, including on Saturday evening, quote, "Let this serve as a warning that if Iran strikes any Americans or American assets, we have targeted 52 Iranian sites representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago, some at a very high level and important to Iran and the Iranian culture, and those targets in Iran itself, all caps, will be hit very fast and very hard," unquote. The Trump administration is privately warning members of Congress that Iran's retaliation could come within weeks. Administration officials say the president ordered the airstrike on Qasem Soleimani to head off an imminent attack against Americans, but the American people have not yet seen any evidence of an imminent attack, and some in Congress who have been briefed say they remain unconvinced the threat was imminent. Joining me now, the Secretary of State, Mike Pompeo. Mr. Secretary, thanks so much for joining us this morning. Let's start about this new threat from President Trump. Is the tweet accurate? Is the U.S. really preparing to hit non-military cultural targets in Iran, which would obviously possibly result in civilian threats and almost certainly violate a UN resolution that the U.S. voted for in 2017? Jake, thanks for having me on this morning. President Trump has been resolute. We will continue to be. We will defend America. The strikes we took over this past week, including killing the terrorist Soleimani, we will continue to take if we need to. If we need to defend American interests, we will do so. What President Trump said last night is consistent with what we have said all along.
Iranian proxy forces in Iraq have thought that they could act with impunity, and that if they acted, we wouldn't take strikes against Iran proper. We've made clear 4 months to the Iranian regime that wouldn't be the case, that we were going to hold responsible the actors, the leaders who took these actions and who orchestrated these actions. President Trump's tweet last night made clear we will continue to do that, and the American people should know we will always defend them, and we'll do so in a way that is consistent with the international rule of law and the American Constitution. We've done it before. We will do it again. Well, you're saying two different things there, sir, with all due respect, because President Trump's threat on Iranian cultural centers or centers of interest to the Iranian culture would not be in accordance with international law. So which is it? Jake, they're not two different things. I've been with President Trump through the entire strategic planning process related to our entire campaign, diplomatic, economic, and military. We've built out an enormous coalition to push back against the Islamic Republic of Iran and its kleptocratic regime. The American people should know that we will not waver. We will be bold in protecting American interests, and we'll do so in a way that's consistent with the rule of law. We've always done that, Jake, and President Trump's tweet doesn't deviate from that one iota. So cultural centers are theoretically fair targets in your view? Jake, we're going to do the things that are right and the things that are consistent with American law. I've been part of the discussion and planning process. Everything I've seen about how we will respond with great force and great vigor if the Iranian leadership makes a bad decision. We hope that they won't, but when they do, America will respond. You said you hope. Donald Trump augura que un golpe militar en Venezuela podría triunfar rápidamente. El presidente estadounidense ha hecho estas declaraciones aprovechando su paso por la ONU y su encuentro con el presidente de Colombia, Iván Duque. Es un régimen que francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares lo deciden, dijo Trump. Seguimos la situación y veremos lo que pasa, pero lo que está sucediendo en Venezuela es realmente inaceptable y sé que para Colombia y otros países vecinos también resulta inaceptable. La respuesta venezolana no tardó en llegar. El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, dijo literalmente que Vietnam se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela si hay una intervención contra el gobierno de Maduro. Agredir a Venezuela, agredir a Cuba, es recibir votos para ganar Florida, para ganar el Congreso, las elecciones de noviembre y para ir trabajando la reelección. La etiqueta de la crisis humanitaria es precisamente para facilitar una intervención. Ahora, ¿cómo creamos la crisis humanitaria? Porque algún síntoma tiene que haber, porque si no, ¿cómo la justifico? Vamos a bloquear el país. Entre tanto, el presidente argentino, Mauricio Macri, ha confirmado ante la ONU que su país denunciará a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. La Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Colombia, Chile y Paraguay podrían sumarse a esa denuncia histórica contra Caracas.